Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos los que nos ven aquí en vivo y en las redes sociales. Bienvenidos. En esta noche vamos a estudiar un tema que lo hemos titulado, escuchen esto, la oración ineficaz. Creo que están animados por allá los chicos. La oración ineficaz, es decir, la oración que no es eficaz. La oración que no funciona, la oración que no es respondida. Entonces ahí es cuando uno empieza a decir, a ver, ¿cómo así que la oración que no es respondida? Si a mí me han dicho toda la vida que todas las oraciones son respondidas, ¿cierto? Que todas las oraciones son escuchadas, que Dios escucha todas las oraciones. Bueno, vamos a ver a la luz de la Biblia si eso que nosotros hemos escuchado toda la vida es tan cierto o no es tan cierto. Y si no es cierto entonces que Dios escucha todas las oraciones, ¿cuáles son aquellas oraciones que Él no escucha? Y yo tengo que evaluar si dentro de mi repertorio de oraciones hay alguna de esas. O si hay alguna actitud que me está llevando a que Dios no escuche mis oraciones. Entonces eso es lo que vamos a navegar hoy a la luz de la palabra de Dios. La oración ineficaz. Entonces vamos a ir viendo cuáles son aquellas características de las oraciones eficaces y cuáles son aquellas de las oraciones ineficaces. Lo primero que vamos a estudiar es Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago, cuyo verdadero nombre era Jacobo, Jacob en griego. Como en aquella época empezó a ser tradición ponerle San adelante del nombre, así como San Mateo, San Marcos, San Lucas, entonces él era San Jacob, y de San Jacob a Santiago hay muy poquito, entonces de Jacob, de Jacobo, pasó a ser ¿qué? Santiago, pero pues en realidad se llamaba Jacob, a Jacob, ¿no? Y hay algunas versiones de la Biblia que lo traducen como Jacob. Entonces dice Santiago 5:16, busquémoslo por ahí hacia el final del Nuevo Testamento. Santiago 5:16. Dice lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces ya empieza a ver a la luz de la palabra de Dios una definición de cuáles son las oraciones que pueden mucho, que tienen poder. Ese pueden mucho se traduce tiene poder. La oración eficaz del justo tiene poder. Entonces no dice la oración del justo tiene poder, no. La oración eficaz. O sea que hay una característica que tiene la oración para que tenga poder, y es que tiene que ser una oración eficaz. Y aparte de eso, profundizando en ese versículo, dice la oración eficaz ¿de quién? Del justo. Entonces no dice la oración de cualquiera tiene poder, no. Dice la oración que es eficaz y que el que la hace es justo, esa tiene poder. Entonces ahí uno dice, bueno, entonces yo necesito aprender en qué consiste una oración eficaz y en qué consiste ser justo, ¿verdad? El ser justo viene del tema de la justificación, de que el Señor me justifica, me hace justo, me lleva a hacer lo que ante sus ojos es justo y correcto. Estamos hablando de una vida de santidad. ¿Y cómo defino yo la santidad? La santidad es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno de ustedes, los que están escuchando ese tema? Esa es la santidad que Dios quiere que usted viva, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga como padre de familia, como esposo, como esposa, como hijo, como gerente de una empresa, como administrador de unos bienes y unos recursos, como empleado de una compañía, ¿verdad? Entonces ahí dice uno, yo necesito saber entonces cuál es la voluntad de Dios. Y ahí es donde tengo que ir, ¿a dónde? Al manual de vida. Al manual de instrucciones que Dios nos dio a todos los seres humanos, en donde me dice qué es lo que Él quiere que yo haga. Por eso es tan importante que yo conozca
la voluntad de Dios a través de su palabra, porque ahí empiezo yo a volverme una persona justa ante los ojos de ¿quién? De Dios. Yo encuentro unas instrucciones y yo empiezo a ajustar mi vida de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Dios. Esa parte entendida clarísimamente. Yo quiero ser una persona justa ante los ojos de Dios. Y resulta que nosotros podemos tener prontuario, ¿sí? Antecedentes penales en el tema de no hacer la voluntad de Dios. Y como Dios nos conoce y Dios nos ama, entonces el Señor ¿qué hace? Nos perdona, ¿sí? Entonces yo reconozco a Jesucristo como Señor y Salvador, me apropio del perdón de que Él murió por mí en la cruz, me apropio de su sangre que me lava y el Señor me perdona. Entonces ya se me quita el se busca, así que parece uno en la foto aquí con un número. ¿Sí? Imagínese usted llegando allá a la presencia del Señor y usted con un número así en la foto de entrada al cielo, ¿sí? Reseñado. No, pues no lo dejan entrar. Cuando nosotros llegamos allá, llegamos limpios, porque el Señor Jesucristo murió por usted y por mí y nos perdona todos los pecados. Eso no me da licencia para seguir pecando. Eso me da licencia ¿para qué? Para arrepentirme y transformar mi vida cuando yo identifico cuáles son aquellas cosas que Dios no quiere que yo siga haciendo. No quiere que yo siga impactando mi vida ni la vida de mi familia con pecados y cosas que afectan mi salud espiritual, emocional y física y el entorno que me rodea. ¿Cómo está impactando usted la vida de su familia? ¿Cuáles son las cosas que usted hace, dice y se comporta de una manera tal que usted impacta de forma negativa a su familia? Eso hay que cambiarlo. Y el Espíritu de Dios nos fortalece para tener esos cambios en nuestro estilo de vida y ajustarnos aquí a la voluntad de Dios, a ser cada vez más justos y más santos. Entonces dice, bueno, ya entendemos que ser justo tenemos que trabajar en eso. Entonces, pues ahí vamos en el proceso, ¿no? Y esa oración eficaz, vamos a ir entonces desglosando en qué consiste la oración eficaz. Vayamos a poner un ejemplo de cuáles son aquellas cosas de nuestra vida diaria, de nuestro diario vivir en casa, por ejemplo, que afectan mi oración y ella pierde eficacia. Estamos en la Biblia, entonces vamos a la Biblia, Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Entonces vamos a ver cómo cosas cotidianas pueden afectar esa característica de la oración y volverla a una oración que no es eficaz. Primera de Pedro 3:7. Todos los que estamos aquí en esta sala somos casados, sí, tenemos esposo, esposa, sí, o sea que esto nos va a caer como anillo al dedo porque este es un ejemplo justo de una vida de pareja, ¿verdad? Pero aplica para todo tipo de relaciones interpersonales. Primera de Pedro 3:7. Mire, escuchen lo impactante que es en mi calidad de oración, cómo estoy llevando yo mis relaciones interpersonales. Dice Primera de Pedro 3:7. Y aquí le habla a los esposos, ¿sí? A las señoras después habrá su medicina y su dosis. Entonces dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Se refiere a su esposa, ¿sí? Vivid con ellas se refiere a su mujer, su esposa, la que Dios le dio. Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ah? Entonces el Señor llama a los varones y les dice, venga señores, resulta que su oración tiene un estorbo, llega hasta el techo de la casa, de ahí no pasa. Entonces Dios llama a los hombres y les dice, mire, yo desde acá arriba no alcanzo a escuchar, porque la oración no pasa del techo, hay algunas que no pasan ni de la pata de la cama. Y les voy a decir por qué a los varones. Dice, mire, porque usted no vive con su esposa sabiamente. ¿Y a qué se refiere con vivir con ella sabiamente? Dice, usted no le da honor a la esposa que yo le di como un vaso más frágil. Quiere decir que yo cómo trato a mi esposa, o a cómo trataba a su esposa, duramente, ásperamente. Dice, ellas son un vaso más frágil. ¿Qué significa? Que yo también soy un vaso frágil, pero ella es más frágil. No significa que es que yo soy de hierro, ¿sí? No. Dice vaso más frágil. No crea que usted y yo no somos frágiles. Somos frágiles y nos rompemos también.
¿sí? Se nos rompe el corazón, se nos rompen las ilusiones, los también, pero ellas son más. Entonces el Señor dice, ojo cómo estás tratando a la hija mía, que yo te la encomendé a ti por esposa. Como no le estás dando el honor que yo le doy, el lugar que yo le doy, como no la estás tratando como yo la trataría, tu oración no sube del techo. Ahí se quedó esa oración. Esa oración no llega a los oídos de Dios. Entonces usted puede ser lo máximo, señor caballero, pero si usted no se alinea en el trato que usted le da a su esposa, olvídate de la oración. Entonces esa oración es estorbada. Dice, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Y usted se puede aventar 24 horas orando y hacer vigilia todos los días y levantarse a hacer el devocional, y esa oración no sube. Y uno mismo lo experimenta, como que la oración como que no fluye, como que está pesada. ¿Por qué? Porque hay una tranca, hay una traba. Otra versión de la Biblia, que es la Nueva Traducción Viviente, voy a leer exactamente el mismo pasaje para que veamos cómo lo dice esta versión. Y eso es una recomendación interesante, importante, que yo le sugiero a usted en su estudio de la Biblia. Tenga 2, 3 versiones de la Biblia, ¿verdad? Porque hay veces que uno lee y uno dice, ¿qué querrá decir esto? Cuando uno lee en otra versión, se aclaran las cosas. Esta versión, ¿cómo lo dice? De la misma manera, ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátala como es debido, para que nada estorbe tus oraciones. Trátala como es debido. Entonces, si ustedes que son esposas aquí y que no están los esposos, si usted ve que de pronto su marido pues como que no la trata así como usted quisiera, empiece a orar al Señor por él. Dile, Señor, enséñale que me trate como tú me tratas, como tú me tratarías. Que me hable como tú me hablarías. Y usted empiece a sembrar, señora. ¿Sí? Usted ve a su marido como un terreno, ¿sí? Listito para sembrar. ¿Y usted qué tiene que empezar a sembrar en él? Buen trato. Lo que usted quiere recoger de él, usted lo tiene que sembrar. Entonces, eso va de parte y parte, ¿no? Entonces, vamos viendo entonces que mi oración puede ser afectada y volverse ineficaz por mis relaciones interpersonales. Estamos hablando de esposo a esposa, ahora pongámoslo al resto de la humanidad entera. Entonces me ando peleando con todo el mundo, ando con disensión por acá, ando con grosería por acá, tengo enemigos por aquí y por allá. Hasta ahí va a llegar la oración. Yo necesito ir cerrando todas esas puertas que hacen que se pierda la eficacia de la oración. Y las relaciones interpersonales son fundamentales, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, vaya usted ahorita revisando con quién tiene usted enemistad. Que usted dice que esta persona es un enemigo declarado y no me quiere, yo no lo quiero. Y empiece usted a cerrar esas puertas. Perdone. Perdone. Acuérdense que cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, enséñanos a orar, y Él les enseña, les da el ejemplo con el Padre Nuestro, ¿sí? Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay un condicional ahí, ¿no? Perdona mis ofensas de la misma manera como yo perdono al que me ofende. Entonces, si usted no anda perdonando al que le ofende, el Señor le va a decir, mira, yo te perdono, pero pues que se te note el cambio de actitud a ti. Que se te note en la práctica, que se te note, porque esa persona a la que tú no has perdonado, yo ya la perdoné. Imagínese usted esto, alguien le ofende a usted, le hace una maldad terrible. Esa persona se arrepiente y va y le pide perdón al Señor. ¿Qué hace el Señor? La perdona. Y yo todavía le tengo resentimiento y le siento odio, cuando Dios, el Todopoderoso, ya lo perdonó o la perdonó. Entonces yo no puedo andar con resentimientos y con odios, ¿verdad? Entonces si hay algo que usted tenga en el corazón, perdone. Pídele al Señor que lo capacite para perdonar. El único que me capacita a mí para perdonar lo imperdonable es Dios. Me lo invito a que revise el canal de YouTube, porque hay un tema que dio mi esposa que se llama cómo perdonar lo imperdonable. Es un tema muy interesante, muy clave, que nos enseña cómo es que uno tiene que perdonar las cosas que no tienen perdón de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado eso. Es que eso no tiene perdón de Dios. No es cierto. Si esa persona que hizo eso, que no tiene perdón de Dios, va y le pide perdón a Dios, Dios la perdona, porque Dios es misericordioso. Interesante, sigamos entonces adelante. Vámonos a Mateo 6:7. Seguimos viendo aquellas cosas que impactan la calidad de la oración y que no hacen y no dejan que la oración sea eficaz. Mateo 6:7. Mateo 6:7, ¿qué es? Cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar.
porque no sabemos. La humildad de los discípulos, ¿no? De los que él había escogido para transformar el mundo. Señor, pregunta, ¿nos puedes enseñar a orar? Porque el Señor dice que él se iba a orar por largo tiempo, a un monte, dice, muy temprano de mañana, y oraba por largas horas. Los discípulos lo veían hasta que un día uno se atrevió y le dijo, oye, Señor, ¿será que nos enseñas a orar? Porque orar es una cosa que hay que aprenderlo. Orar es necesario aprenderlo, por eso hay que practicar la oración. Por eso hay que lanzarse a orar, porque eso se aprende como aprende un niño a hablar. El niño aprende a hablar porque escucha a otros que le dicen las palabras. Y ustedes que tienen hijos, papá, papá, mamá, por semanas le dicen eso a sus niños, por años, hasta que aprenden a decir, ¿sí? Porque lo escuchan a usted y empiezan a repetir. Entonces mire lo que dice Mateo 6:7. Antes de que el Señor Jesucristo les enseñe el Padre Nuestro, les dice esto: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces mire eso tan interesante. Antes del Padre Nuestro, antes de enseñar el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo les dice, mire, y no anden repita y repita y repita la misma cosa. Porque no es por la mucha repetición ni por la mucha palabrería que van a ser oídos. Él les dice, su Padre que los ama sabe de qué cosas tienen ustedes necesidad. Y ustedes tienen que ir a expresarle en la oración al Señor que su necesidad. Entonces la idea no es que usted se memorice una oración y la repita y la repita y la repita y la repita de manera continua, porque dice que no es la palabrería ni la repetición continua lo que hace que usted sea oído, sino la oración que usted presenta ¿de qué? De corazón. Entonces, la oración consiste en que usted le diga al Señor lo que usted necesita, lo que le aqueja, lo que le preocupa, lo que usted quiere que Él le responda. Y que también le diga lo que decía Jennifer: Señor, yo te doy gracias, yo te bendigo, tú has sido bueno, tú me guardaste mi vida, tú me protegiste, Señor, cuán bueno eres, tú me has dado mis hijos, te bendigo por eso, me has dado un trabajo, gracias. Entonces, es una conversación bilateral. Para que mi oración deje de ser repetitiva, porque al principio las oraciones son repetitivas, ¿no? Así como un niño agarra una palabra y repite esa y esa y esa y esa y luego gana otra y ya empieza a construir 2, 3 frasecitas y así van los niños creciendo. Igual es con la oración. Yo necesito aprender un lenguaje, un idioma para que mi oración se enriquezca. ¿Y cuál es el lenguaje y el idioma? Lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cada vez que usted lee cosas de la palabra de Dios, usted incorpora vocabulario a su lenguaje de oración. Entonces usted aprende un versículo que dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Usted dice, la Biblia dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces usted ya puede construir una oración. Padre, yo te doy gracias, porque tu palabra dice que tú eres mi pastor y a mí nada me va a faltar. En medio de esta necesidad financiera en la que yo estoy, yo creo que esta palabra es para mí. Y yo declaro que esta palabra cobra vida en mí, en mi esposo, en mi familia. Declaro que nada nos va a faltar, que hay provisión financiera, que hay provisión. Y usted empieza a construir su oración con base en su necesidad y apoyado en lo que Dios dice de usted en la palabra. Si usted no sabe lo que Dios dice de usted en la palabra, usted tiene que limitarse ¿a qué? A repetir. Y usted se aprende uno y repite, y repite, y repite, y repite, y repite, y repite. El Señor Jesucristo les dijo, no es porque usted repita mucho, que usted va a ser oído. Entonces, si hay algo que yo tengo que hacer en mi oración, es que deje de ser repetitiva y que sea ligada a la necesidad actual, a la realidad actual, y empezar yo a apropiarme de lo que la palabra de Dios dice y las promesas que Dios dice para mí. Entonces, ahí vamos construyendo cómo hacer una oración eficaz. Sigamos adelante. Y viene la pregunta del millón: ¿escucha Dios todas las oraciones? Con lo que partimos en este tema. ¿Oye Dios todas las oraciones? Ya empezamos a tener idea de que hay algunas como que no llegan muy lejos, ¿no? Vamos a verlo en la palabra de Dios. En Jeremías 7, del 16 al 17. Jeremías es el Antiguo Testamento. Jeremías 7, 16. Jeremías 7, 16 al 17. Jeremías 7, 16.
Dice así, mire tan interesante. Le dice Dios a Jeremías, el profeta Jeremías. Tú, pues, no ores por este pueblo. Imagínense tan interesante que Dios se le aparezca a un profeta y le diga, hey, deja de orar por este pueblo. Cuando uno dice a la gente, oren por las personas, clamen por los demás, oren por los necesitados, oren por las personas. Entonces Dios se le aparece a Jeremías y le dice, no ores por este pueblo. Entonces dice, bueno, ¿cómo fue? No ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Dice uno, ¡plop!, se rompe un paradigma. El mismo Dios le dice a Jeremías, no te voy a oír, no pierdas tu tiempo orando, no pierdas tu tiempo clamando por ellos, porque no te voy a oír. ¡Wow! Eso es una cosa que uno dice, entonces hay oraciones que Dios no oye. Vamos, ¿ah? No quieren que se hagan porque pues Él no las va a oír. Entonces le dicen, mira, no pierdas tu tiempo poniéndote a orar, que yo no voy a oír eso, hace otra cosa. Andate a montar bicicleta, pues no sé, qué sé yo. Pero no te pongas a orar. ¿Sí? No. Bicicleta no, dedícate al ajedrez, a otra cosa. Ni andar manejando de noche el aeropuerto. Nada, no te pongas a eso, hermano. O dedícate a otra cosa. Entonces, oigan esto. Y aquí dice por qué. Porque Dios siempre le dice a usted por qué. Si Dios dice que no, dice por qué. ¿No ves lo que estos hacen, ¿sí?, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Entonces Dios les dice, mira lo que están haciendo allá. Por las cosas que ellos están haciendo, yo no voy a escuchar esa oración. Si uno sigue estudiando se da cuenta pues de qué era lo que estaban haciendo y de qué era lo que estaban haciendo. Lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces hay cosas que yo hago que Dios no quiere que yo haga y que son estorbo a que Dios escuche la oración. Dice uno, uy, Señor bendito, entonces yo tengo que empezar a hacer más justo, hacer cada día más santo. Por ende tengo que conocer la voluntad de Dios para ajustar mi voluntad a la voluntad de Dios y empezar a sacar de mi vida aquellas cosas que son estorbo a la oración. Aquellas cosas que hacen que mi oración no suba, que mi oración no sea oída. Y aún, mire, las oraciones que otros hacen por mí no son oídas. Entonces uno dice, wow, esto es un concepto muy importante que yo tengo que entender, porque si hay algo de lo que dependa la vida espiritual es de ¿qué? De la oración. Entonces tengo que garantizar que mi oración es eficaz. La oración eficaz del justo tiene poder. Entonces tengo que empezar a justificar mi vida, santificar mi vida para que la oración sea eficaz. Y entonces ahí es donde yo le tengo que preguntar al Señor, ¿no ves lo que estos hacen? Preguntarle, Señor, ¿hay alguna cosa que yo estoy haciendo que hace que mis oraciones no sean oídas? Tú muéstramelo para yo apartarme de eso. Esa tiene que ser la actitud suya y mía. ¿Y el Señor qué? Me muestra, así de simple. Alejandro, ¿vas a preguntarle? Pero eso no significa que tengo que dejar de orar por los que andan torcidos. Jamás. Tengo que seguir orando y decirle, Señor, muéstrales que esto que están haciendo no lo deben hacer. Muéstrales, Señor. Ábrele sus ojos para que vean. Enamóralos de tu palabra para que vayan y busquen cuál es tu voluntad para ellos, para sus familias, para sus hijos. Entonces, obviamente tengo que continuar con la oración de intercesión. Jeremías no dejó de interceder, Jeremías era un intercesor tremendo. Jeremías seguía clamando y clame por ellos, Señor, perdónalos, Señor, ten misericordia de ellos. Pero la esencia de este pasaje es decir que hay cosas que yo hago que impactan el hecho de que Dios escuche o no escuche, ¿verdad? Yo tengo que garantizar que Dios escucha mi oración. Sigamos adelante y vamos entonces a poner un ejemplo práctico de estas cosas que hacen que las oraciones no sean efectivas, no sean eficaces y tengan estorbo. Entonces vámonos a la Biblia, ahí atrás a Josué capítulo 7. En el Antiguo Testamento vamos a ver un ejemplo práctico con la vida de Josué. ¿Quién era Josué? Josué 7. Josué capítulo 7. Josué fue la persona que sucede a Moisés. Quiere decir que cuando Moisés muere, Josué capítulo 7, versículo 5. Cuando Moisés muere, el líder que toma ese liderazgo del pueblo de Israel es Josué.
de las grandes batallas de las cuales hay registro en la Biblia, de las batallas épicas, apoteósicas, poderosas, que hay en la Biblia lugar, muchas de ellas fueron dirigidas por Josué. Por ejemplo, la famosa batalla de Jericó, que yo creo que usted ha escuchado esa historia o la ha visto en alguna película, de que ellos le dieron vueltas a esa ciudad de Jericó por 7 días hasta que la muralla cayó y ellos tomaron la ciudad, en un acontecimiento extremadamente poderoso de parte de Dios. Hay otra batalla, es la batalla de Gabaón, donde la Biblia dice que el Señor detiene el sol en Gabaón, porque la batalla estaba muy demorada y Dios detiene el sol para que no se ponga, para que Josué tuviera tiempo de acabar con el enemigo. O sea, cosas sobrenaturales y espirituales espectaculares. ¿Dirigidas por quién? Por Josué. Josué era un hombre que amaba a Dios. Josué era un hombre que creía la palabra de Dios. De los 12 príncipes que fueron a inspeccionar la tierra de Israel, algún día vamos a estudiar ese tema aquí, hubo 2 que trajeron buenas noticias y que tuvieron buena actitud, Josué y Caleb. O sea, Josué tiene un antecedente de ¿qué? De ser un hombre de Dios. De ser un hombre de querer hacer la voluntad de Dios, de amar a Dios, de creer la palabra de Dios, de batallar y de vencer, de creer las cosas de Dios. Entonces, Josué era un conocedor de las cosas de Dios. A ese personaje vamos a estudiar acá. ¿Qué había ocurrido aquí? ¿Cuál era el contexto de Josué 7, capítulo 5? Venían de la batalla de Jericó. Habían tomado Jericó, habían arrasado con Jericó en un acontecimiento, vuelvo y le digo, épico en la Biblia, ¿verdad? Milagroso y poderoso con la batalla de Jericó, la primera batalla que tuvieron una vez cruzan el Jordán viniendo del desierto. Y luego la siguiente ciudad que ellos iban a atacar era la ciudad de Jai. Y ellos van y atacan la ciudad de Jai. Mire lo que ocurre. Capítulo 7, versículo 5 de Josué. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces, después de una batalla como la de Jericó, de un éxito rotundo como el de Jericó, se van a atacar la ciudad de Jai, una ciudad chiquitita, y en el solo intento les matan 36 y los sacan corriendo de ahí. Dice que los derrotaron en la bajada y desfalleció el corazón, porque si hay una cosa que le haga desfallecer a uno el corazón, ¿qué es? Las derrotas. Entonces dice que su corazón desfallece y vino a ser como agua. Después de ver esa batalla apoteósica, un pueblecito chiquitito los derrota dramáticamente y mataron 36 personas, 36 muertos del pueblo de Israel, de los que dirigía Josué. Dice el versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos. En esa época el romper sus vestidos era una señal de que de angustia tremenda, desespero de esto, ¿qué está pasando? Si venimos de tremenda derrota, triunfo, ¿por qué pasa esto? Dice, miren lo que pasa con Josué. Josué rompe sus vestidos y se postra en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Todo el día se pone a orar Josué hasta que cae la tarde. Rostro en tierra, en señal de ¿qué? De sometimiento, de postración, de humillación, decirle, Señor, ¿pero qué está pasando? ¿Pero por qué me están derrotando? ¿Por qué esta derrota? ¿Por qué me pasa esto a mí? Orando con fervor. Dice, no solo estaba él, dice, él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Otra señal de ¿qué? De angustia. Cuando se echaban ceniza y polvo era señal de que estaban derrotados, de que estaban desfallecidos, de que no sabían qué hacer. Y se fueron a ¿qué? A orar. ¿Cierto? Lo que uno tiene que hacer cuando la cosa no está funcionando. Me voy a orar, me voy a clamar. Ay, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué permites que me derroten? ¿Sí? Y dice, y Josué dijo, y aquí empieza Josué a hacer su oración. Mire la oración de Josué. Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Entonces mire esta oración tan interesante.
¿A quién le estaba echando la culpa a Josué de la derrota? A Dios mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Dice así, nos hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan. Entonces le está diciendo Josué, ¿tú nos trajiste aquí para destruirnos? Hay 36 muertos. ¿Tú me trajiste aquí para que me fuera mal? ¿Tú me trajiste aquí para que las cosas salieran mal? ¿Para qué me trajiste aquí, Señor? ¿Para qué me trajiste aquí a Panamá? ¿Para qué me trajiste a los lugares donde usted ha estado? ¿Para que me salgan mal las cosas? Esa es la oración de Josué. Y mire lo interesante de las oraciones. Hay oraciones de las cuales yo puedo salir peor de como entré. Esta es una de esas. Que yo llego literalmente a decirle, Señor, tú eres, pero qué falla, hermano. O sea, ¿qué te pasa? Luego le digo, Josué era un hombre que conocía a Dios. Josué nos llevaba a nosotros un trechito. Era un hombre extremadamente poderoso espiritualmente. Pero una vez las emociones son tocadas, yo empiezo a orar oraciones que no tienen sentido, que salen del alma, no del espíritu. Empiezo a decirle a Dios cosas que no tienen su sentido alguno. Cuando Dios les había dicho, los voy a llevar a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Yo voy a derrotar a todos los pueblos que se les presenten enfrente. Yo los voy a meter en esa tierra. Se le olvidó a Josué, porque la adversidad y la derrota hace que se me olviden las promesas de Dios. Y rapidito las olvidó Josué. Y empieza a reclamarle a Dios. Sigamos adelante. Y mire lo que sigue diciendo Josué. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ojalá nunca hubiésemos entrado a la tierra prometida. Eso es lo que está diciendo Josué, el que tenía que meter al pueblo a la tierra prometida. Tremendo, ¿no? Ojalá yo nunca hubiera venido aquí. Ojalá yo nunca hubiera conocido a esta persona. Ojalá yo siempre me hubiera quedado atrás. Cuando, ¿para dónde está la voluntad de Dios? Para adelante. Si usted se vive en el pasado, está en el lugar equivocado. Ojalá no nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Josué, un hombre al que Dios le dijo que él iba a entrar los ejércitos de Israel a la tierra prometida, le estaba diciendo, ojalá nunca hubiera entrado a la tierra prometida. Cuando la bendición, ¿dónde estaba? En la tierra prometida. Entonces mire la oración que estaba haciendo Josué, una oración completamente ¿qué? Ineficaz. Una oración completamente absurda y errada, y ahorita nosotros de historiadores que sabemos hacer las cosas después de que pasan, pues le encontramos el error a Josué, pero si estuviéramos en la circunstancia, quizás estaríamos diciendo eso y otras cosas peores. Yo he hecho oraciones de estas múltiples veces, andando reclamándole a Dios cosas cuando las cosas no andan bien. Ahorita vamos a ver cuál es el desenlace. Sigue Josué, no para. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, y entonces ahí empieza a decir, ¿yo qué voy a decir? Si yo me puse a poner la cara ya a decirle a toda esta gente que usted lo iba a meter a la tierra prometida y ahora ¿con qué le voy a ir a decir? Ya empieza él a metérsela ahí, yo voy a quedar mal. Entonces hay una mezcla de un poco de cosas, ya me estás haciendo quedar mal a mí también. Porque yo fui, me paré allá y yo dije que los ibas a meter a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. ¿Qué le voy a decir a la familia de los 36 muertos? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a decir? ¿Sí? Y empieza entonces, es que la imagen mía está afectada, ¿no? Entonces se mezclaron un poco de cosas. No está contento con eso, sigue diciendo otra cosa en el versículo 9. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces la mente, la loca de la casa, empieza a Hollywood, entra el libreto de Hollywood. Entonces él dice, y entonces los amorreos, los cananeos, van a oír que nos derrotaron los de Jai, van a venir y nos van a borrar de la faz de la tierra. Esto es un desastre. Todo está mal. Nos van a desaparecer. ¿Sabe cuántos eran, dice la Biblia, que salieron de allá de Egipto? 600,000 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños. Muere toda esa generación y es reemplazada por una nueva generación. Eran cientos de miles de personas. Josué, ¿qué dijo? Esto aquí, nos van a borrar del mapa.
pesimismo total, derrota total, entrega total. Y cierra la oración con la siguiente frase: y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Al final le dice, y usted es el que va a quedar más mal que todos. ¿Sí? Porque si yo no sé cómo ir a explicar a los 36, pues usted va a quedar peor porque usted fue el que me mandó a mí, vas a quedar mal. Dice uno, yo vine porque me mandaste. Tú me mandaste a mí, entonces ¿quién va a quedar mal? Va a quedar mal tú. Dice uno, wow, este hombre es valiente, hermano, definitivamente. Decirle a Dios una oración de esas. Bueno, uno le dice a Dios cosas de esas y a veces peores. Dice uno, Josué era un hombre que conocía a Dios. Y eso que lo diga Guillermo Izquierdo, pero no Josué, por favor. Josué era un hombre poderosísimo espiritualmente. Las emociones lo pueden hacer a usted pegarse unas oraciones fatales. ¿Cómo sale una persona de una oración de estas? Mal. Entonces no es que porque usted ore, ay, es que yo me fui a orar y salí también. No es que yo me vaya a orar. ¿Qué está diciendo usted en su oración? ¿Qué está hablando usted? ¿Qué cosas están saliendo por sus labios? No el hecho de que usted ore significa que las cosas van a ser bien para su vida. Tiene que ser una oración eficaz. Esta era totalmente ineficaz. Vamos a ver qué le contesta el Señor. Que el Señor estaba mirándolo todo el día, repitiendo y repitiendo eso hasta por la tarde, hasta que Dios va y dice, pues bueno, tengo que ir a responder, porque si no de ahí no se va a parar y va a seguir repitiendo eso. Entonces, así se le aparece el Señor. Versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Hay muy pocos lugares en la Biblia en donde Dios le dice a alguien, ¿qué hace ahí orando? Para traducir esto ahí, ¿qué hace ahí orando usted, Josué? No es tiempo de orar. Levántate. Él estaba arrodillado allá orando. Levántate. Esa no es la oración que yo quiero que tú hagas. Levántate de ahí. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Levántate, le dice el Señor. Y el hombre derechito de una vez quedó. Y el Señor le empieza a explicar por qué. Verso 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema. Ahorita explicamos esta palabra. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyerais el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de ti. Entonces el Señor se le aparece y le dice, mire hermano, ¿sabe por qué fueron derrotados ustedes? Porque hay pecado en medio del pueblo. Acuérdese de la oración eficaz del justo. No hay justicia, no son justos. Hay pecado en medio del pueblo. Y como consecuencia de ese pecado, ustedes están siendo derrotados. Yo no tengo nada que ver en ese asunto. Son ustedes que han traído del anatema y lo tienen guardado y han mentido y han robado y lo han escondido y han quebrantado mis mandamientos. Por eso son derrotados. Yo no tengo nada que ver en sus derrotas. Es su responsabilidad. Es el resultado de los anatemas que ustedes tienen guardados en sus tiendas. ¡Wow! ¿Qué es el anatema? El anatema está tanto en el hebreo como en el griego. Y era todas las cosas que habían sido separadas para la destrucción. Que Dios les había dicho, mire, esto no lo deben tener, esto hay que destruirlo. Y también esa palabra se utiliza en el sentido de que esto hay que apartarlo para Dios. Y esto hay que destruirlo. En esos dos sentidos se utiliza la palabra. Entonces ellos se habían agarrado del anatema, de lo que estaba para la destrucción, y se lo habían llevado para sí mismos. Ahorita lo vamos a ver en la Biblia que dice. Entonces, ¿qué es lo interesante de este proceso? Que Josué empieza a orar
y a echarle la culpa a Dios de la derrota que era resultado de quién, de su estilo de vida, de lo que estaban haciendo los del pueblo, del anatema que tenían guardados en sus vidas y en sus tiendas y en sus casas, de las cosas que debían destruir y no habían destruido, de lo que el Señor les dijo que no tocaran y tocaron. Aterricémoslo a nuestra vida. ¿Será que en mi vida hay algún anatema? ¿Alguna actitud que debe ser destruida? ¿Alguna práctica que debe ser borrada de mi vida? ¿Algún tipo de lenguaje que tengo que eliminar de mi vida? Prácticas, pensamientos, actitudes que yo tengo que borrar y echarlas fuera de mi vida, y que si yo las mantengo ahí, me llevan ¿a qué? A la derrota. Y me tienen en derrota en muchas áreas de mi vida. Y yo intento y me derrotan, y yo voy con todo el ejército y me derrotan, y las cosas por mal camino y por mal camino, y yo empiezo a reclamarle a Dios, pero ¿por qué me haces esto? Y yo hasta voy los sábados allá a la reunión y me espero, ¿sí? No me quedo dormido, yo hago esfuerzo, yo muestro el ojo blanco, pero yo aguanto, ¿sí? Y yo estoy animado. Yo hasta empecé a hacer el curso de formación 1, ¿sí? Poco de cosas, hasta me han dado una cita de edificación también. Y a la alabanza, y voy a cantar también, y hasta quiero cantar. Pedro quiere cantar también en la alabanza, quiere también ahí quiere meterse en todo. El hombre no me pierde ni la moneda de un catre, ¿sí? Y ahí se estrella, pero ¿qué estoy haciendo? Ayúdame, ¿qué es esto, Señor? ¿Sí? Empieza el proceso de reclamación. Entonces el Señor le saca a uno la lista, el anatema, pues gloria a Dios que me la saque. Yo tengo que saber cuál es, ¿para qué? Para sacarla de mi vida, para eliminarlo de mi vida. Lo tengo que eliminar de mi vida. Vamos a ver cuál era ese anatema. ¿Qué tiene que quedar de enseñanza? Yo le tengo que empezar a preguntar al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo destruya de mi vida? Saque de mi vida, borre de mi vida, porque me estorba mi oración, porque me impide que mi oración sea eficaz. Y termino haciendo oraciones de estas almáticas, solamente movidas por las emociones y por la angustia, por la rabia, por la derrota, no por la revelación de Dios. Vayamos entonces más adelantito al versículo 17. Estos fueron los antecedentes de toda esta historia. Antes de que ellos entrasen a la ciudad de Jericó a destruirla, que esa era la instrucción de Dios, Josué 6:17, perdón, no les dije, Josué 6:17. Sí, sí. Un poquito atrás. Antes de entrar a Jericó, Dios les dio las instrucciones clarísimas de cuál era el plan con Jericó, que era lo que Él quería que hicieran en Jericó. Y mire las instrucciones de Dios, que fueron las siguientes. Y será la ciudad anatema a Jehová. O sea, la ciudad entera estaba apartada para la destrucción. Entonces, básicamente Dios les dice, mire, entren ahí y destruyan toda esa ciudad. Y esa anatema está apartada para la destrucción. ¿Ves? Está bien clara la instrucción de Dios. Sin embargo, Dios da más detalles con respecto a Jericó. Con todas las cosas que ella están, con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Es un tema que vamos a estudiar en otra ocasión. Hubo una mujer que escondió unos espías que había mandado Josué ahí a la ciudad de Jericó, los protegió para que no los mataran, y esta era Rahab. Rahab se salva de la destrucción por ese hecho que ella tuvo de esconder los espías que había mandado Josué para que no fueran muertos. Dice así, versículo 18, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ojo con esto la instrucción, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Entonces la instrucción que Dios le da ahí dice, mire, ustedes van a entrar a Jericó, van a destruir todo lo que hay en Jericó, y ojo, como el Señor conoce el corazón, no toque nada, ¿sí? No toque nada, no agarre nada de lo que usted ve ahí, todo eso es destinado para la destrucción. Ojo con eso, que les quede claro, porque si usted hace eso, usted va a impactar a todo el campamento de Israel. Lo que haga uno de ustedes, eran cientos de miles de guerreros que habían ahí. Lo que haga uno
va a impactar a todo el resto. ¿Queda claro al ejército? ¿Le queda claro a todo el mundo? Sí, señor. Se mandaron a la batalla y arrasaron con ese Jericó, acabaron con todo. Verso 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces dice el Señor, mire, la única cosa que ustedes pueden tocar y llevársela para el tesoro de Jehová es la plata, el oro, los utensilios de bronce y hierro. ¿Por qué? Dice uno, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios les dice que agarren el oro, el hierro? Porque ellos estaban en un proceso de llegar a la tierra de Israel, donde iban a construir su templo, iban a establecerse ahí sus ciudades. Entonces Dios le dice, bueno, de ahí vamos a sacar unos materiales que nos van a ser de utilidad. De esta ciudad lo que vamos a agarrar estos materiales. Y esto es para consagrado a Jehová. ¿Qué quiere decir? ¿Para quién? Para toda la comunidad. Iba a beneficiarse de lo que ellos iban a guardar ahí en el proceso constructivo que venía después. Venía un templo, qué sé yo. Después estudiamos eso. Pero Dios les dice, mire, no agarren nada. Esto identifíquenlo y lo traen al tesoro del Señor. Sigamos adelante, todos entraron felices. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y ya usted y yo sabemos la historia de Jericó. Entonces, esto es bien interesante porque resulta que hubo un personaje, que el hombre vio unas cosillas por ahí y miró para todos lados y no había nadie y las agarró y se las echó al bolsillo. Uno de miles de lo que Dios les dijo, no agarren eso. Sigamos adelante a ver entonces quiénes fueron. Josué 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Dice, pero fíjense lo interesante, habla en plural, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, que básicamente es que fueron infieles o que desobedecieron al Señor, ¿no? Para traducir, digamos, esa palabra en otra palabra un poco más común a nosotros. Fueron infieles, fueron desobedientes. En cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Dios qué hizo? Cumplió lo que él les dijo. Mire, hombre, si hay uno solo que agarre algo, va a afectar a todo el campamento. Y hubo uno que se llamaba Acán, le dio por echarse al bolsillo ciertas cosas. Y entonces después, dice el versículo 2, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Entonces, como buen estratega militar, después del éxito de Jericó, Josué manda una avanzada y dice, vayan y miren la siguiente ciudad que vamos a atacar, que es Jai. Hagan un reconocimiento porque tenemos que hacer el plan de batalla. Era una época de guerra, eran guerreros. Voy a inspeccionar a ver cómo tengo que hacer la estrategia militar de atacar a Jai. Y se fueron, miraron la cosa. Sigamos adelante. Y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai, y los de Jai lo mataron de ellos a unos 36 hombres, ya lo que leímos antes. ¿Te fijas el cuadro tan interesante? Una vez peca Acán, dice que el Señor entra en ira, le da rabia, le da ira, y dice, esta gente, hasta ahí llegaron, hasta ahí llega la eficacia de la oración. Pierden comunión con Dios, pierden comunicación con Dios. Y mira lo interesante de donde se ve que perdieron comunión y comunicación con Dios. Que en la siguiente ciudad donde iban a atacar, ni siquiera oraron a Dios. Ni siquiera hubo una oración diciéndole, Señor, ¿qué hacemos con Jai? ¿Qué hacemos? No pidieron dirección de Dios. Se basaron solamente en su sabiduría humana. Miraron una ciudad chiquitita, dijeron con 2,000 o 3,000 les damos sin piedad ni misericordia. Mataron a 36 y los sacaron corriendo. Ni siquiera consultaron a Dios.
Entonces cuando yo tengo anatema, cuando yo tengo algo que no debo tener, cosas que no debo hacer, actitudes que no conviene que yo las tenga, eso aún me hace autosuficiente y creerme sabio en mi propia opinión. Y ya dejo de consultar a Dios. Josué no consultó a Dios con respecto a la estrategia de Jai. ¿Cuántas veces usted consulta a Dios en el día? En la semana. Antes de tomar una decisión con respecto a su matrimonio, con respecto a sus hijos, con respecto a las finanzas, con respecto al trabajo. Si usted y yo somos de los que poco consultamos a Dios, eso es lo que la Biblia llama sabio en su propia opinión. Quiere decir que la opinión de Dios no importa, que con la mía basta. Que con el conocimiento que yo tengo es suficiente. Entonces, ¿para qué ponerme a preguntarle a Dios? A alguien en estos días le escuchaba decir de que pues Dios está muy ocupado. Con tanta gente que está tan necesitada. Y peor que uno, mi petición entra a la cola de... Como hay más de 7.000 millones de personas, digamos que unas 2.000 millones hagan oraciones al día y el Señor dice, no, la suya quién sabe cuándo, hermano, porque dentro de último en la cola. Alguien decía que a las 5 de la mañana se cerraban las puertas del cielo, entonces la oración que usted hiciera después de las 5 ya no era escuchada. Mentira, no es cierto. ¿Sí? Entonces la gente a las 3 de la mañana estaba ya aterrado orando. Usted no se crea los cuentos, pero pues si puede madrugar, madruga aunque sea a las 10 de la mañana hacerle una oracioncita, está bien. ¿Sí? Porque dice, de madrugada, oh Dios, me presentaré delante de ti y esperaré. Cada uno tiene una versión diferente de madrugada, pero empiece usted a su madrugada suya. Oh Dios, de mañana me presentaré, de mañana oirás mi voz, me presentaré delante de ti y esperaré de madrugada. Entonces dice que ni oraron, sabios en su propia opinión. Y vino la derrota, y vino el proceso que ya entendimos, la oración ineficaz, la oración ineficiente, y Dios le dice, mire, el problema de su derrota es porque hay un gato enmochilado ahí, hay un guardado ahí. ¿Okay? El mismo ejemplo que yo les pongo siempre del gato enmochilado, lo voy a volver a decir, para los que no lo han escuchado, los que no lo han escuchado, ya lo. Entonces usted, si usted no lo hizo de pronto de niño, si usted era un niño de esos juiciosos, bien portado, meter un gato dentro de una mochila o dentro de ese animal empieza y se mueve dentro de esa mochila y usted se puede colgar la mochila atrás y le preguntan, ¿y qué tenés ahí? Nada, y el gato ahí y grita y mueve la... Ese es el anatema, hermano. ¿Usted qué tiene ahí? Yo nada. ¿Y usted qué anda haciendo? Yo, nada, santísimo. ¿Sí? Una oración, una oradera, oración eficaz. Hasta por la tarde postrado como Josué, ¿sí? Una oración eficaz, justo. Y el gato ahí, otro es un tigre, un león, una pantera, qué sé yo, otro es un zoológico. Pero entonces, ¿qué gato, qué guardado hay en mi vida? Yo lo tengo que echar fuera. Me lo tengo que sacudir. Si quiero que mi vida de oración sea una oración que yo la disfrute. Mire, la oración tiene que ser un disfrute. Que yo me sienta y disfrute la oración, que yo converse con el Señor, que yo salga de los tiempos de oración renovado, restaurado, vivificado, sabiendo que Dios me dio instrucciones, me habló en su palabra, me dijo qué hacer, me alentó si estaba desanimado, me sanó si estaba enfermo. Eso tiene que ser la oración. Yo tengo que aprender a orar esas oraciones eficaces. Vamos a ver qué fue lo que hizo Acán, qué fue lo que se llevó el Acán. Versículo Josué 7:20. Entonces Dios dice, mire, ok, que salga todo el mundo. Josué 7:20, que salgan todas las personas, van a salir, salgan todos. Y dice Dios, y yo voy a decirles quién es el personaje. ¿Sabe qué es lo tremendo de Acán? Que él no reconoció, antes de, no salió a decir, que yo fui. El hombre que callado dijo, no, aquí para que entre estos cientos de miles me descubran va a pasar un buen rato. Entonces Dios dice, bueno, mire, todo el mundo salga, yo les voy a decir quién fue el que hizo eso. Vamos a empezar por tribus, vamos a empezar por familias hasta que lleguemos al personaje. Y dice que empiezan ese proceso, ese escaneo, ese barrido, hasta que llegan a Acán. Y entonces Dios dice, este fue. No lo reconoció él antes de voluntariamente, no. Dios lo expone y le dice, mire, este personaje es el que está impactando a toda la nación israelí entera y por eso están derrotados y van a seguir en derrota. Y mire lo que dice Acán, verso 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Contó su historia ya cuando había sido descubierto. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata
y un lingote de oro de peso de 50 siglos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo de ella. La codicia lo llevó a tomar lo que no debía. En contra de la voluntad de Dios, en contra de la instrucción de Dios de que no tomen nada. Y lo que es oro y plata, hay que apartarlo ¿para qué? Para el beneficio de toda la comunidad. Y el hombre se agarró un lingotito de oro, una platita y un manto babilónico y lo escondió debajo de su tienda. ¿Qué hay escondido en su vida? ¿Qué hay escondido en mi vida? Que está impactando mi vida, mi familia, mi entorno. Porque eso estaba escondido y nadie se daba cuenta que eso estaba ahí. El único que lo sabía quién era, Él y el Señor. Entonces nosotros tenemos que orar y decirle, Señor, si hay algo escondido que yo no lo sepa, porque a veces hay cosas escondidas en mí que no las sé, porque por ignorancia, porque desconozco la voluntad de Dios. Si desconozco la voluntad de Dios, estoy haciendo quizás lo que no debo hacer. O hay otras que son en realidad evidentes, que las tengo ahí guardadas y las tengo que sacar y decirle, Señor, ayúdame. No es fácil. Soy débil y yo no quiero seguir haciendo esto, pero lo hago. Tú fortaléceme, tú capacítame, ¿verdad? Entonces, después de eso, ya ocurrieron otros acontecimientos de que Dios manda que los borren a él y a toda su familia y a todas sus posesiones y básicamente pues los aniquilen, ¿no? Y en aquella época la cosa era así, el que estaba en pecado de desobediencia lo aniquilaban para que el virus no se multiplicara. Eso ocurría en aquella época. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estas circunstancias nosotros? Santificar nuestra vida, ¿no? Entrar en un proceso de santificarme, que es conocer la palabra de Dios, ir ajustando mi vida de acuerdo con lo que Dios me va enseñando, ir sacando de mi vida todo anatema que yo tenga guardado, todas las cosas que yo tenga guardadas, para ir haciendo que mi oración sea eficaz, para ir haciendo que yo sea una persona más justa, más santa. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que debemos ser cada día más justos y más santos, en un proceso continuo de mejoramiento en el que yo uso todas las herramientas espirituales en ese proceso, que no es un proceso fácil, que yo no lo puedo hacer con las herramientas humanas, con la sabiduría que Dios me ha dado, con la universidad por la que pasé, ni la maestría que tengo, ni el doctorado que tengo, no me sirve para tratar a mi mujer como vaso más frágil. Eso no me sirve. Y eso es estorbo para la oración. ¿Sí ven a dónde quiero llegar? Todos los skills, los conocimientos que usted tiene no le sirven para ajustarse a la voluntad de Dios. El único que lo capacita a usted para ajustarse a la voluntad de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Es Dios mismo, y es ir y decirle, Señor, yo quiero reaprender la manera de vivir y de actuar. Enséñame. Y usted y yo, en una actitud de humildad de corazón, desmontando la sabiduría de mi propia opinión, le digo, Señor, enséñame. Yo quiero saber cómo llevar una familia correctamente, cómo llevar un matrimonio, cómo tratar una esposa, cómo tratar un esposo, cómo educar mis hijos, cómo llevar mis finanzas, mi empresa. ¿Qué hago? Tú edúcame, tú enséñame. Porque el método que he usado resulta que no me ha funcionado tan bien como yo quisiera, ¿verdad? Entonces eso tenemos que hacer, me voy santificando. Adquiero un nuevo vocabulario para evitar que mis oraciones sean monótonas y aburridas y repetitivas. Aprendo vocabulario para llenar mi oración de vocabulario y empiezo a disfrutar el conversar con el Señor, el hablar con Dios, vivir sabiamente con las demás personas. Como dice ahí, vive con tu mujer sabiamente, dándole el trato que yo le daría, no solo a su esposa, sino viceversa, la esposa al esposo y las demás relaciones interpersonales que usted y yo tengamos. Y habla ese versículo de confesar, el primero que leímos de Santiago, confesar los pecados los unos a los otros. ¿Qué es eso? Hombre, si yo he ofendido a alguien, confesar las ofensas unos a otros. Si yo he ofendido a alguien, ¿qué tengo que ir a hacer? Ir a pedirle perdón. Ir a pedirle perdón a esa persona. Y perdonar cuando alguien se me acerque y me diga, oye, Guillermo, perdóname porque yo te ofendí. ¿Qué le tengo que hacer yo? Decir, yo te perdono. Eso es lo que yo tengo que decir a alguien que me venga a pedir perdón. Yo te perdono. No tengo que dar más explicación. Pero no lo vuelvas a hacer porque ese ya lo has hecho tantas veces. Usted no diga eso. Porque Dios no le dice eso a usted cuando usted va a pedirle perdón a Él. Dios perdona y olvida, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos mucho que trabajar en el tema de que mi oración llegue a que al nivel de eficacia que yo quiero, ¿verdad?
necesitamos trabajar en las oraciones, porque yo quiero que Dios escuche mis oraciones, que mis oraciones sean eficaces, que no sea una oración de queja en la que yo culpo a Dios de las cosas. Entonces, si hay algo que no está funcionando bien, ¿qué tengo que ir a hacer? Señor, muéstrame si hay algo que yo me he traído y no me he dado ni cuenta. Si hay una práctica, una actitud que tengo y no la sé, porque yo la voy a echar fuera, yo la voy a sacar de mi vida, porque yo quiero que mi oración sea eficaz, que yo disfrute mi oración y que mi oración sea escuchada y respondida por ti, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Fantástico. Entonces vamos a hacer una oración, a pedirle a Dios que nos enseñe a orar. Así como los discípulos le dijeron al Señor que les enseñara a orar, yo le pido a usted que usted haga esa oración en esta noche. Usted le diga, Señor, enséñame a orar. Esa es una actitud humilde, porque si yo no le pido a Dios que me enseñe a orar es porque yo creo que yo sé orar muy bien. Yo prefiero decirle, Señor, enséñame a orar, por si acaso de pronto se nos ha pegado algo de lo de Josué, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo le invito a que usted cierre sus ojos en esta noche y que usted le haga a Dios una oración, sabiendo que Dios, esta oración que usted hace en esta noche, Él sí la escucha. Y es la oración en la que usted le pide al Señor que le enseñe a orar. Aunque usted lleve muchos años orando, yo le invito a que usted le pida al Señor hoy que Él le enseñe a orar. Padre, yo te pido que tú me enseñes a orar. No importa todos los años que yo llevo orando, yo te pido que tú me enseñes a orar. Tu palabra dice que nosotros no sabemos orar como conviene, pero que tu Santo Espíritu nos enseña a orar. Espíritu Santo de Dios, toma el control de nuestras oraciones. Y tú mismo pon las palabras en nuestros labios para que nuestras oraciones sean oraciones eficaces. Te lo pedimos, Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Espíritu Santo, derrama en los que estamos en este lugar, en los que nos están viendo, en los que van a oír esta predicación. Derrama, Espíritu de Dios, sabiduría para orar eficazmente. Y despierta hambre y sed de orar en cada uno de nosotros. Que anhelemos orar. Que se despierte, Señor, el querer como el hacer para orar. Porque la oración eficaz del justo tiene poder. Y te pedimos que hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tú nos justifiques, tú nos santifiques, tú nos limpies todos los pecados que nos son estorbo para orar. Y si hay algo que el Espíritu de Dios le muestra a usted ahora, de cosas que usted sabe por el Espíritu Santo que no debe hacer, que no debe decir, lugares que no debe frecuentar, amistades que no debe tener más, usted pídale perdón al Señor y aprópiese de la sangre de Cristo Jesús. Y que el Señor le perdone, que el Señor le limpie, que el Señor hoy le santifique y que rompa toda atadura que lo lleva a continuar en ese pecado. En el nombre de Cristo Jesús, sea libre hoy. Que el Espíritu Santo hoy lo libere. Que el Espíritu de Dios hoy le llene de fortaleza, como está escrito en la palabra. Que usted todo lo puede en Cristo Jesús que lo fortalece. Hoy sea fortalecido en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Sea lleno del Espíritu de Dios. De modo que usted mengüe y Cristo crezca. De modo que Cristo sea el que gobierne su vida y no la gobiernen sus emociones. Y que todas las oraciones de queja, todas las oraciones de reclamo, todas las oraciones en las que culpamos a Dios de nuestras desgracias, sean echadas fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y usted y yo adquiramos un nuevo estilo de oración. El estilo de oración que enseña el Espíritu de Dios. Y entonces que Dios despierte en nosotros hambre y sed de la palabra, porque ahí es donde aprendemos a orar. Ahí es donde aprendemos el vocabulario que tendremos que incluir en nuestras oraciones para que sean eficaces, para que estén en línea con la voluntad de Dios. Oh Padre, capacítanos, Señor. Nosotros somos débiles y caemos, Señor, múltiples veces en las mismas cosas quizás, pero hoy reconocemos delante de ti nuestra debilidad.
para que repose en nosotros el poder de Cristo. La palabra de Dios dice que yo debo reconocer mi debilidad, porque ahí es cuando reposa el poder de Cristo. Si reconozco que soy débil, entonces el poder de Cristo reposa en mí. Reconozca hoy su debilidad delante de Dios. Reconozca sus áreas de debilidad, sus áreas en las que hay algo guardado, en las que hay el anatema. Reconózcalo y que entonces el poder de Cristo llegue a usted y eche fuera todo anatema. En el nombre de Cristo Jesús se ha echado fuera de su vida el anatema. Se ha desarraigado de usted en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Y se ha reemplazado por la santidad, por la llenura del Espíritu de Dios, por la sangre de Cristo que lo limpia a usted de todo pecado. El Señor le perdona esos pecados, sí se los perdona. No le ponga tamaño a su pecado. El Señor perdona. Es así de simple. Confiese su pecado, que Dios le perdone. Y tome las decisiones para hoy apartarse de las actitudes que Dios no quiere que usted siga teniendo. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra que nos vivifica, nos alienta, nos renueva la mente, nos motiva a continuar, a seguir adelante. Declaramos que nosotros somos personas capaces de orar eficazmente. Declaramos, Señor bendito, que vamos a disfrutar de nuestros tiempos de oración, que vamos a presentarnos delante de ti, a conversar, Señor bendito, aquellas cosas que nos agobian, nos aquejan, y a darte gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por esta noche, Señor bendito. Gracias por los testimonios que fueron contados. Gracias porque tú has guardado las vidas de varios de nosotros, porque has respondido y estás respondiendo y seguirás respondiendo nuestras oraciones. Nos presentamos pues con gratitud delante de ti y te pedimos que nos vuelvas a reunir, a seguir escuchando tu palabra que es viva y eficaz y nos renueva la mente y nos sana. Gracias porque hoy nos has sanado y nos has restaurado. Nos quedamos delante de tu presencia, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios.